La música es la suma del sonido de distintos instrumentos que se enhebran a través de una coherencia en el ritmo y la melodía. Para organizar ese ensamble de sonidos hace falta una cabeza, un director que señale el camino, que marque el tempo y que conozca la pieza musical como la palma de su mano. En un equipo de fútbol, el director de orquesta es el enganche. Ese jugador que marca el ritmo del juego, que para la pelota y levanta la cabeza para hacer su lectura y decidir. Y entre los enganches, hubo uno que ha demostrado el más exquisito buen gusto a la hora de conducir a su orquesta. Juan Román Riquelme. Porque Román conocía su música de memoria y sabía cómo hacer sonar a su equipo para que a los rivales no les quedara otra más que bailar. Pocos futbolistas han sido tan inteligentes dentro de un campo como Juan Román Riquelme. Detrás de una supuesta parsimonia o lentitud, no se escondía más que el cerebro de un genio que pensaba el mapa para la próxima estocada, el cerebro perfeccionista y obsesivo de un estratega. El 25 de junio de 1978, la selección argentina ganaba como local la Copa del Mundo. Un día antes del triunfo 3-1 frente a Holanda, nacía en San Fernando, provincia de Buenos Aires, un tal Juan Román Riquelme. ¿Me pasa la pelota, por favor, llega? Pero, ¿dónde estoy? Estás en Torcuato, donde nació Román. Dale, che, ya, alcanzame la pelota. El idilio de Juan Román Riquelme y el balón de fútbol nació aquí mismo, en el barrio San Jorge, de la localidad de Don Torcuato. Tenía solo 7 años cuando sobre este mismo terreno Riquelme maravilló a Jorge Rodríguez. Cuenta su descubridor que ni bien vio cómo Román pisaba la pelota, supo que iba a ser distinto. Allí estuvo hasta los 12 años, cuando recaló en el Club Social y Deportivo Parque, de la mano del reconocidísimo cazatalentos Ramón Madoni. El club de origen tiene una importancia capital en el desarrollo de la carrera de un jugador profesional. Desde esta fábrica de talentos salió también Román, y su primer destino fueron las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Riquelme debutó en la reserva de Argentinos a mediados del 95. Para esa misma época llegó a ocupar un lugar en el banco de suplentes de la primera, pero no le tocó ingresar. Continuó en la reserva de Argentinos durante el resto de aquel año y principios de 1996. La magia intacta, Lobo, pero ¿puedo jugar? Dale, necesito un 10, ¿te animás a jugar a 10? De 10 a 10 y cuarto porque tengo este temita. Cristian, ¿qué significa en tu carrera la frase "yo jugué con Juan Román Riquelme"? Que la verdad que haber jugado con un jugador ya desde chico, haber compartido un montón de cosas con Román, creo que ha sido un privilegio, no solo en el fútbol, sino en mi vida, ¿no? El sello de Argentinos Juniors,
¿Es visible en Román, en vos, en una manera de sentir o de pensar el fútbol? Sí, yo creo que sí, porque tiene esa cultura, esa obligación de tratar bien la pelota, ¿no? En Argentinos ya desde chico te enseñan eso. A veces uno ya lo trae incorporado y si no lo trae incorporado te lo obligan, te ponen ese sello. Y bueno, por eso han salido tantos jugadores de una cantera que es interminable, ¿no? ¿Se veía esa proyección? ¿Un tipo que podía como terminar jugando de 10 y de esa manera? Yo creo que Román podía jugar sinceramente en el mediocampo donde él quisiera. Pero creo que al jugar delante del volante central, jugando de enganche, creo que era donde mejor se sentía, porque él podía resolver con una facilidad admirable, habilitar a los delanteros o tener mucho contacto con la pelota. Creo que es su posición ideal. Y con respecto al último 10, quedan muy pocos jugadores como él. No sé si va a salir otro así como él, con esa característica, ¿no? Un jugador tan inteligente y tan limpio con la pelota. Y bueno, ojalá que no sea el último, ojalá que sigan saliendo. ¿Cómo eran esos Boca River donde tenías enfrente a ese tipo que hacía casi todo bien? Primero era un orgullo, porque como te decía, desde muy chicos hemos jugado juntos. Y enfrentarnos en un River Boca era ya una cuestión de orgullo. Y después, obviamente, había mucho que tener en cuenta. Yo conocía todas las mañas de Román, pero por más de conocerla, eso no te daba ningún tipo de ventaja. Siempre él salía con algo diferente, o cómo ubicaba el cuerpo, cómo te ponía los brazos. O sea, y justo la posición que yo ocupaba en el campo implicaba que yo lo marque a él. Y era muy complicado. Hay una historia que es casi de película, que tiene que ver con cómo es tu historia en el fútbol, cómo es la de él, la identificación con argentinos, cómo se reencontraron futbolísticamente, sí, personalmente. Nos volvimos a encontrar en el 2014 en Argentinos, ya grande, yo creo que 35 o 36 años, él también, ya era volver al lugar donde todo empezó, para disfrutar y para dar una mano a argentinos que estaban en un momento complicado. Y me encontré con el mismo Román de siempre, y eso es satisfactorio, ¿no? Porque encontrarse con una misma persona después de todo lo que ha vivido en la vida y en el fútbol es algo muy lindo, y volver a compartir con él un vestuario, volver a compartir cosas con los utileros, que eran los mismos que cuando nosotros estábamos cuando éramos chicos. La verdad que ha sido un privilegio, otro privilegio y otra satisfacción que pude vivir en el fútbol. ¿Cómo podrías describir, Lobo, los primeros 6 partidos que jugaste en inferiores con Román? No, disculpa, pero me voy a patear porque está re lindo para patear. Qué socio se perdió. Juan Román Riquelme llegó a Boca Juniors por recomendación de Carlos Salvador Vilardo. La historia cuenta que el hermano del doctor tenía una inmobiliaria cerca de la cancha de Argentinos Juniors y le comentó a su hermano que en la reserva había un pibe que la rompía. Nacía definitivamente el gran romance entre el ídolo y la hinchada Xeneize. Domingo a la tarde, un sol que sofoca y ya la pelota comienza a rodar. Todo gran amor tiene su fecha de aniversario. El amor entre Boca y Riquelme también. Aquel 10 de noviembre de 1996, frente a Unión de Santa Fe, Bilardo, DT del cuadro Xeneize, lo mandó a la cancha con el 8 en la espalda a jugar de 10. Riquelme jugó un partidazo aquel día, y a pesar de ser su estreno, la 12 coreó su nombre como una premonición del ídolo en que se iba a convertir. Román Riquelme para el hincha de Boca es lo máximo. Riquelme es indiferente. Sacándome la camiseta, sí, Riquelme es un gran jugador. Fue un maestro que dio clases siempre de fútbol. Es un jugador que ya no hay más. Veía la jugada antes de que estuviera y que hasta, creo, no sé, que hasta sabía lo que iba a hacer el rival, me parece. Es un tipo que le he visto hacer cosas que las hacen Messi, Cristiano Ronaldo, nadie más. Es un mago el chabón. Te hace jugar a un equipo solo, parado. Era muy goleador, decidía todo en el final del partido, quería marcar siempre a muerte y como buen argentino. Fue un hombre que supo dar futbolísticamente una pasión que la transmitió a través de su jugada. Román es feliz
La Boca es feliz, Pagani lo banca, la magia está ahí. ¿Diego? ¿Todas de Román? Y sí, si no, no estarías acá. ¿Cuántas camisetas de Román puntualmente tenés? Más o menos. Y actualmente tengo el 97% de todas las camisetas que usó Román en Boca. Y son alrededor de 70 camisetas. Mi primer camiseta fue la del debut de Riquelme en Boca. Y de hecho, esa camiseta, la del debut, es la 8. Tiene todavía más valor seguramente. Y tengo la camiseta que usa Riquelme el día que Maradona se despide de Boca. O sea, sale el 10, entra el 20. Entra el 20, exactamente. ¿Soñaste con ser Román, Pablo, alguna vez? Y mirá, yo creo que Román... Uy, pará, disculpame, me están llamando. Qué hermosa melodía, perfecta melodía. Pará, Diego, no te vayas. La camiseta. Uf, he sido un grosero. Sé el valor que tiene esto para vos. Diego, todas. Helado me dejas. Sos buen pibe, pero te va a matar la ambición. Muchas gracias. Sigue Riquelme. Señoras y señores, va a ganar y ganó nomás Boca. Riquelme, ¿qué se siente? ¿La primera vez que jugás en esta cancha, ovacionado? No es la primera, jugué en reserva pero esto es impresionante, no se puede creer. La verdad que es un sueño hoy, ¿no? Fernando. Muy bien, y recuerdo aquel, te puedo hacer una pregunta, Román. Eran dos jóvenes valores en la Bombonera. Sí. Román y Fernando Pacini. Un joven Fernando Pacini dice: hoy me toca Boca Unión en la Bombonera, campo de juego, y va a la Bombonera sin saber que iba a presenciar un hecho absolutamente histórico. Sí, absolutamente. Ni la más remota noción. Si bien todos sabíamos que había expectativas por la presentación de Riquelme y demás, no teníamos dimensión de lo que podía llegar a ser. Esas cosas se descubren después con el paso del tiempo. Ese día debuta Román en Primera División. Se ve un Riquelme manejando todo, dándole un pase gol al Negro Cáceres y después abrazándolo con naturalidad, como te hice hacer el gol. Es de esos jugadores que desde el primer partido hasta el último más o menos manejaron el mismo libreto. Sí, sí. A mí me parece que Riquelme tenía una característica que vos la mencionaste recién, la naturalidad. Jugaba con mucha frescura, con mucha naturalidad. No importaba el escenario. En todo caso, si el escenario era más complicado, es probable que tuvieran mayores motivaciones. Pero esa concepción del juego, de integrarlo, de participar, de elaborar, eso se veía en la reserva y se vio en todo su curso en primera. Y se veía como declarante porque te topas por primera vez con un Riquelme que cuando se está yendo de la cancha es una cosa de rigor, de primer partido en la Bombonera, ¿qué sentiste? Y el tipo que te contesta. Su primer partido, su primera gran nota, digamos, en televisión en vivo, abierta, con mucho rating, supongo, porque... Sí, sí. Me dejó en offside. La primera respuesta, porque yo le pregunto si estaba emocionado, si sentía algo especial porque la Bombonera había coreado su nombre, siendo la primera vez que jugaba ahí, y me dice, no, yo ya jugué acá. Claro, él había jugado en reserva. Reserva. Eso también denota que para él no había mucha diferencia, eran partidos de fútbol. ¿Cuántos viste mejores que él? Desde que haces campo de juego, comentás, te dedicás a esto, escribís, ¿viste muchos mejores que él? Creo que con sus particularidades ha sido un jugador, sí, que ha marcado una época en el fútbol argentino, no solamente en Boca. Lo que pasa es que, ¿cómo definir quién es mejor? Porque hay cosas, digamos, hay jugadores que escapan a la regla, Diego, Messi, pero a mí me parece que Riquelme no tiene mucho que envidiarle a Zidane, por poner una referencia de su tiempo en el máximo nivel. Entonces es probable que haya estado en su tiempo entre los mejores. También es el juego de Román, es un juego que despierta debate. Para algunos
quieren más presión, más participación, más velocidad, más compromiso con el juego táctico y demás, es probable que sean muy críticos de Román. Para otros que por ahí pensamos que el fútbol no es derecho, que no es todo veloz, que a veces para llegar antes hay que frenar. Gracias por la charla, Fernando. Y si pedís rabas acá, pedílas a la romana. Muy bien. Invito yo. Buen consejo. Gracias. Chao, Diego. Se podría decir que 1998 fue el año en el que el romance entre Boca y Riquelme se consolidó como un amor incondicional. Y es que ese fue el año en el que llegó a Boca Carlos Bianchi, un técnico que revolucionó el mundo Xeneize y que marcó a fuego la carrera del ídolo. Con Bianchi arrancaba la era más ganadora de Boca y Riquelme fue el instrumento solista en aquella sinfonía triunfal. La última pieza de aquel repertorio inolvidable, el broche de oro de aquel concierto, fue la final intercontinental frente al Real Madrid. Un partido crucial en la carrera personal y futbolística de Juan Román. Diego. Chicho. ¿Qué haces acá? No sé, estaba mirando la... ¿O me estás buscando a mí? Estaba mirando la figura y salió otra figura. ¿Cómo vas? Bien, muy bien. ¿Podemos hablar un ratito? Chicho, quedaste en la historia de Boca y en la historia de muchos hinchas de Boca como ese guerrero que defendía a todos en el mediocampo, en una cosa y en la otra. ¿Qué fue jugar al lado de Riquelme? Bueno, Diego, realmente jugar al lado de Román, bueno, primero que cumplía mi función y era el defender con todo y evitar al máximo que me crearan peligro en nuestra área. Y era siempre entregar bien la pelota. Y siempre mi primera opción de juego, siempre, desde que estuve en Boca, fue Román, siempre. Sobre todo porque la gente me dice a mí, Chicho Serna, es que corrías mucho, estabas en todos los lugares. Pero tenía un plus, un as bajo la manga y era Riquelme. ¿Por qué Román era ese as? Porque si bien esa primera y segunda y tercera opción de pase era Román, él nunca perdía la pelota. Entonces cada vez que yo se la entregaba a él la protegía, él la cuidaba. Y era aire para vos. Y me daba tiempo de recuperarme, de acomodarme, para que una vez volviese el ataque contra la defensa de Boca, Chicho Serna estuviera bien parado. ¿Recordás, Chicho, si hubo un momento, el momento donde dijiste, estoy jugando al lado de un monstruo, estoy jugando al lado de un tipo que rompió un molde? Sí, seguramente cualquier cantidad de jugadas, pero hay dos partidos que para mí me llevaron a estar mucho más convencido de lo que verdaderamente podría lograr con Román. Y fue la final frente al Real Madrid, y al año siguiente o a los meses siguientes, en el 2001, cuando jugamos la semifinal de Copa Libertadores frente a Palmeiras, que acá en la Bombonera empatamos 2-2, fuimos a la cancha de Palmeiras. Se habló mucho de eso porque nos llevaron a una cancha que supuestamente Boca iba a arrugar. Digamos, se presentaron muchas situaciones. Bueno, ese día lo que yo sentí y viví viendo tan cerca jugar a Román fue, la verdad, que palabras mayores, porque
Recuerdo que durante casi todo el partido, 2, 3 o 4 jugadores de Palmeiras lo marcaban. Y aún así él se las ingeniaba para recibir, para aguantar y para hacer un buen pase. Inclusive esa noche marcó un gran gol. ¿Notaste esta idea de que Román es muy respetado por todos? ¿Como que excede aún la camiseta de Boca? Sí, sí. Lo que pasa es que primero su calidad, pero después su inteligencia. El no declarar para hacer polémica, yo creo que hace también que ese respeto pase a ser de alguna manera una idolatría. Cuando vos estabas ahí, ¿había mucho insulto para Román en esos partidos complicados? Sí, ¿O siempre un respeto? Pero Román no escuchaba. Aunque hiciera así. Sí, Román estaba metido en lo que tenía que ser. A mí me encantaba porque a veces, sobre todo cuando los clásicos, cuando esas finales y me miraba y me decía, enano, hoy las quiero todas. Yo sabía que ahí no perdíamos. Yo estaba convencido. Para muchísimos, Román es el ídolo máximo de la historia de Boca. Tiene una estatua, es el que más jugó en la historia de Boca en la Bombonera. Él dice, la Bombonera es el patio de mi casa. ¿Estás a buenas con esa idea? ¿Te da orgullo también por él? ¿Crees que se lo ganó todo eso? Completamente. Completamente porque yo hoy soy hincha de Boca. Yo ya fui jugador, ya pasó mi época y hoy como hincha estoy convencido que por lo menos desde que yo conozco el mundo Boca para acá es el mayor ídolo, el máximo ídolo. Y yo me siento muchas veces hablar con estos viejos que llevan años disfrutando y también llorando el mundo Boca. Y me dicen lo mismo. O sea, Román, el número uno. El número uno y creo que no estamos equivocados. Otro gran éxito de Román fue la Copa Libertadores de 2001 y las semifinales contra Palmeiras fueron el clímax de aquel recital. Riquelme ofreció una interpretación magistral de fútbol y el segundo gol de aquel partido fue una de las grandes melodías entre todos sus grandes éxitos. Después de esta época dorada, el virreinato se acercaba a su fin. Riquelme se fue con la música a otra parte, primero al Barcelona y luego al Villarreal. Más tarde, jugaría su único mundial de mayores con la selección argentina, en Alemania, 2006, y de la mano de José Pekerman, aquel viejo maestro con el que había logrado la Copa del Mundo Juvenil Sub-20 de Malasia 97. Maestro, en la romana, ¿tenés algo? Horacio. ¿Viste jugar a Di Stéfano, a Sívori, a Pelé, a Maradona, a Hermindo Nega, al Beto Alonso, a Bocini y a tantos otros? Sí. ¿Por qué Juan Román Riquelme es un jugador, desde tu análisis y de tu historia como periodista, tan importante? Porque de todos los que vi, es el tipo que mejor entendía el juego. Román es el último pensador que tuvo el fútbol argentino. Entonces esta es la diferencia. Maradona era mejor que él. Maradona fue el más grande de todo porque además de entender el juego tenía una habilidad fenomenal. Pero después no vi otro jugador que entendiera el juego como lo entendía Román. El tipo entendía, tenía el equipo y el movimiento del equipo en la cabeza. Horacio, hablamos de Riquelme y tenés las pulsaciones iguales que antes, cuando estabas pelando la zanahoria. Yo te tengo, ¿de dónde te conozco? Puede ser que tuvimos un pequeño altercado en un taxi, sí. pero después nos hicimos amigos. Yo me acuerdo que vos eras el que decía que Román no... Tiene que ser la Bruja Verón. Si estamos hablando del mejor jugador argentino en los últimos 25 años,
¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué sé? ¿Qué decís? ¿El mejor jugador de qué? El mejor jugador de los últimos 25 años. Dejate de joder, viejo. Riquelme, no hay otra variante, querido. ¿No te das cuenta que es el tipo que más entiende? Mirá, vení, yo te voy a explicar cómo es el asunto. ¿Cómo discute la gente por estas cosas, eh? No se puede creer. Se pelean amigos, se quiebran familias. 10 hay uno solo. Maradona. Messi. ¿Qué decís? Por favor. Mirá, los goles que hizo Maradona en toda su carrera, Messi te lo hace en 15 días. Los goles que hizo Maradona no los hace nadie. Ponele que tenés que sacar a Maradona y a Messi. ¿Con quién te quedas? Riquelme. ¿Vos? Riquelme no está mal. Es un buen jugador, jugó en Barcelona, igual que Messi. Maradona también jugó en el Barcelona, igual que Riquelme. Sí. Además, Maradona jugó en Argentinos y en Boca, como Riquelme. Yo de verdad me tenés podrido. Punto final. Luego de su experiencia europea, Román retornó a préstamo del Villarreal entre febrero y junio de 2007. El préstamo se venció y Román debió volver a Villarreal. Finalmente, y en un acuerdo récord para el fútbol argentino, Juan Román Riquelme volvió a Boca en 2008 para seguir con su racha ganadora. Finalmente, Juan Román Riquelme volvió a Argentinos Juniors, el club que lo vio nacer. Allí estaba disputando el equipo la B Nacional y con el talento y el arte del gran Román, muy rápidamente volvió a la primera división. Ni más ni menos que el broche de oro para la carrera de uno de los futbolistas más grandes de nuestra historia. Ahí vamos de vuelta. Hay música y hay melodías para todos los gustos. Desde el riff inoxidable de un rock and roll hasta el 2x4 del tango más emocionante que hayas escuchado. En el fútbol sucede algo parecido. Cada género tiene un intérprete adecuado y cada intérprete debe manejar su instrumento a la perfección. Juan Román Riquelme ha sido mucho más que un simple intérprete. Estamos hablando de uno de los más grandes compositores que ha tenido nuestro fútbol, a partir de un talento innato y de aquellas partituras que nos ha dejado para siempre. Todos los futboleros, más allá del color que lleven en su corazón, deberán decir simplemente gracias Román.